tardes a todos los que nos estáis escuchando al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Ana Vázquez, voy a ser la moderadora de esta tarde cinematográfica que dedicamos a uno de los referentes del cine español y quizá también a uno de los directores, yo diría, más italianos de nuestro cine, Luis García Berlanga. Precisamente lo hacemos porque se va a conmemorar il centenario di suo nascimento. Buonasera a tutti, benvenuti, sono Ana Vázquez, sono la moderatrice di questa serata cinematografica dedicata a un regista, direi, di riferimento in Spagna, ma anche forse il più italiano di tutti, che è Luis García Berlanga. Celebriamo però, voglio dire questo, il centenario della sua nascita, che sarà il prossimo 12 giugno. Quisiera también, para que aquellos que no comprendan alguna de las lenguas en las que vamos a hablar, que pueden, como se ha indicado en el chat, attivare il servizio di interpretazione simultanea. Se non capite quello che diciamo non c'è nessunissimo problema perché c'è un servizio di interpretariato che potete attivare direttamente sullo schermo se guardate in giù. Vamos a empezar ya. Vamos a dividir esta tarde en dos partes. La primera parte haremos un análisis del Berlanga cineasta. Nos acompañarán para ello dos invitados, dos críticos que presentaré dentro de un momentito, que son Andrea Gutiérrez Bermejo y Giorgio Cosetti. Y una segunda parte que serán las vivencias y el recorrido del último viaje de Berlanga a Roma y que algunos tuvimos la oportunidad de disfrutar, entre ellos precisamente el director del Instituto Cervantes de Roma, que nos está escuchando, Juan Carlos Reche, y también por aquel entonces el poeta Juan Vicente Piqueras, que nos acompañará en esa segunda parte. Pero como no es concebible una charla de cine sin la imagen en movimiento, yo creo que vamos a empezar con un pequeño vídeo de 1 minuto que reúne las escenas, yo diría, quizá más conocidas del ciclo que también inauguramos hoy. Un ciclo de cine dedicado a 4 títulos de Luis García Berlanga que han sido seleccionados porque son precisamente los 4 títulos, las 4 películas menos conocidas fuera de nuestras fronteras. Vamos a ver ese vídeo y empezamos. Mande usted 10 cajas vacías de jabón Florid y tomará parte en nuestro concurso. Probar la suerte no es tirar el dinero. Es del concurso del jabón ese... es que les ha tocado, ¿saben? Es que somos la pareja feliz. Ha dicho Matías que dejes de tocar la trompeta. Ay, me gusta Calabuche. Sí, hombre, sí, muy bonito. ¿Por qué se escapó? ¿Le trataban mal? Oh, no. El poeta adquirirá una gran velocidad y alcanzará una altura enorme. Buenas tardes a todos. Si no pago ahora mismo, seguro que nos embargan el motocarro, hombre. Cogen sus pobres respectivos para compartir con ellos su cena de Navidad. Esta cena que va a reunir a pobres y a ricos en todos los hogares de nuestra ciudad. ¿No hay más? Madre mía, madre mía. Ya no hay, se ha acabado. ¿Qué se ha acabado? Pero qué horror, no sé, simule, ofrézcale los huesos. Y díganos, ¿está usted contento? Yo, pues, uno no sabe. Naturalmente que está contento. Mi exilio ha terminado. La que tiene que exiliarse ahora es un genio. Mi mujer, señor notario, está un poquito, digamos, desequilibrada. Si eso lo tienes a huevo, incapacítala. ¿No sabe todo el mundo que ha estado siempre como una cabra? ¡Quiero mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Qué es mío! Está totalmente ida. Señor Marqués, yo en esta casa de orates no sigo ni un minuto más. Yo me voy a mi pueblo. Bueno, pues regresamos ya para dar inicio a esta primera parte y voy a presentar muy rápidamente a nuestros dos críticos.
Andrea Gutiérrez Bermejo es crítica de cine, licenciada en Humanidades y Periodismo por la Universidad San Pablo CEU. Cursó estudios de doctorado en literatura inglesa y norteamericana en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es la redactora jefa en Cinemanía, colaboradora de una revista que todos conocemos, Fotogramas, y del programa Historia de nuestro cine de Radio Televisión Española. Giorgio Gossetti è giornalista, saggista, direttore di festival, lavora all'agenzia ANSA, dirige la Casa del Cinema a Roma, ha fondato e dirige le giornate degli autori nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia e Noirin Festival a Milano e Como. È stato direttore di Film Italia, della Festa del Cinema di Roma, vice direttore della Mostra del Cinema di Venezia e insegna a Bologna e Milano. Buenas tardes, Andrea, e buonasera, Giorgio. Buenas tardes, Ana. Andrea, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, pues muy bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Giorgio, comincio con Andrea. Per forza. Ok. Andrea, voy a empezar contigo y te voy a lanzar una pregunta aparentemente sencilla, así a bocajarro. Si te pusieses delante de alguien que no conoce absolutamente nada de Luis García Berlanga, ¿cómo le explicarías en pocas palabras a esa persona quién fue este cineasta? Bueno, yo creo que incluso en España mucha gente todavía no sabe quién es Berlanga, ¿no? Y porque hemos tardado mucho en reivindicarlo como se merece, ¿no? Pero sin duda es uno de los cineastas más importantes de la historia del cine español. Y ya solo por dos de sus películas, que son El Verdugo y Plácido, yo creo que hay bastante consenso sobre esto. Ya se merece ese título, ¿no? de ser uno de los cineastas más importantes de la historia de nuestro cine. Es sobre todo el cineasta que mejor nos ha retratado como sociedad y es un retrato que tenía que pasar por el humor, evidentemente, ¿no? Porque sin humor es imposible explicar España y por nuestras tradiciones teatrales, ¿no? que creo que hablaremos más adelante de ellas. Y el cine de Berlanga supone en los años 50, junto a otro nombre, a otro cineasta que es Juan Antonio Bardem, también muy importante en la historia de nuestro cine, pues supone una gran renovación del cine español que se había hecho durante el franquismo, que era un cine pues sombrío y propagandístico, ¿no? Empieza con una película que se llama Esa pareja feliz, que hemos visto en el vídeo, después con Bienvenido Mr. Marshall, y luego ya se incorpora a su cine Azcona, que es otro nombre clave de la filmografía de Berlanga, con el que hace esas obras maestras de las que hablábamos, ¿no? Y básicamente, por hacer así un poco un resumen de cosas claves de su cine, con Azcona entra en la filmografía de Berlanga un tipo de personajes, ¿no? A los que ellos llamaban tontos de capirote, que son esos personajes pues, perdedores, marginales, ¿no? Que nunca prosperan en sus vidas, siempre van a peor. Y luego también es muy interesante porque como la filmografía de Berlanga se extiende en la historia de España desde el franquismo hasta la transición democrática, pues nos da un buen retrato de la evolución del país. Y en ese sentido son muy interesantes su trilogía formada por La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3, en las que hace un retrato de las clases altas que después del franquismo pues intentan acercarse a la monarquía como pueden. Un retrato, eso sí, esperpéntico, ¿no? Y bueno, también yo creo que merece la pena destacar que Berlanga fue un estupendo director de actores y que muchos de los grandes actores del cine español, como Pepe Isbert, como López Vázquez, Luis Tiges, Manuel Alexandre, Luis Escobar, pues se lucieron gracias a sus películas, ¿no? De hecho, formaban una especie de troupe que en alguna ocasión su directora de producción, Sol Carnicero, ha contado que dependía tanto de sus actores que una vez muertos le decía a Sol, por favor, pero confírmame que están muertos, que es que solo quiero trabajar con ellos, ¿no? Le costaba como captar actores nuevos. Bueno, y luego también... Sí, Andrea, ya sabes también que había algunos actores que se quejaban, ¿no? De que Berlanga les daba demasiada libertad. Sí, estos directores que nunca se prodigaba en instrucciones muy concretas, ¿no? Con los actores. Pero también él decía que es que eran tan buenos actores que no hacía falta explicarles nada, que simplemente se leían la separata
y ya salían y leían, vamos, actuaban y leían el texto fenomenal, ¿no? Porque también es verdad esta cosa de la improvisación, ¿no? Que se ha dicho tanto de los actores en el cine de Berlanga, y al parecer no era tan así, eran bastante fieles al texto que había escrito con Azcona. Si te parece, Andrea, has dado un esquema muy, muy claro de todo lo que fue el recorrido de Berlanga. Vamos a empezar por el principio. El debut de Berlanga, digamos, en el largometraje, su primer largometraje, efectivamente lo firma con otro grande, con Juan Antonio Bardén, esa pareja feliz, que hoy precisamente se proyectará a las 8 de la tarde, y es un largometraje que se inspira en la película de James Becker, ¿no? De Antoine y Antoinette, pero que ya emula claramente el neorrealismo italiano. ¿Puedes explicarnos cómo llega el neorrealismo italiano a España y cómo y cuándo entra en contacto con el Berlanga? Sí, básicamente porque se dan 3 acontecimientos en España que son clave, ¿no? Uno es que en el año 51 se celebra en Madrid la primera semana del cine italiano, que lo organiza el Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Y luego esta experiencia se repite en el año 53. Y en estas jornadas, bueno, se proyectan películas, pero sobre todo participa Cesare Sabatini. Y es una, bueno, figura clave del neorrealismo, que claro, pues es, digamos, como un ídolo para todos los cineastas españoles del momento de esa generación de Berlanga, ¿no? Luego, el tercer acontecimiento son las conversaciones de Salamanca, que esas ocurren entre el 14 y el 19 de mayo del año 54. En estas conversaciones lo que sucede, para quien no lo conozca, son unas conversaciones que tienen lugar en Salamanca, impulsadas por otro cineasta que es Basilio Martín Patino. Entonces ahí se reúnen profesionales de la industria, del Estado y la crítica, y hacen un poco un estado de la cuestión del cine que se había hecho en España hasta entonces. Y se concluye que, se tenía que hacer un cine más crítico, más realista, que contase lo que estaba pasando en la España del momento. Claro, eso entronca necesariamente con el neorrealismo italiano, ¿no? Entonces, bueno, Berlanga acude a estos eventos, queda fascinado por el neorrealismo y sobre todo fascinado con Sabatini. De hecho, él hasta entonces decía que había estado muy influenciado por el cine de Indio Fernández, y dice que lo desterra, y ya a partir de entonces, digamos que se hace italiano. Exactamente, se hace del movimiento neorrealista, ¿no? Y bueno, de hecho, Berlanga llegaría a escribir guiones con Sabatini de un par de películas que no se hicieron, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al neorrealismo, digamos que Berlanga, que como todos sus compañeros de generación sentía que el cine español tenía que pasar por una renovación, encuentra en el neorrealismo un camino a seguir con su cine, ¿no? Un camino a seguir para su cine con la verdad que él quería, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, los personajes berlanguianos, sobre todo de sus primeras películas, es verdad que él luego evoluciona hacia otro tipo de cine, ¿no? Pero los personajes son muy del neorrealismo, ¿no? Pues esos hombres y mujeres de la calle, personajes cotidianos. En ese sentido también los decorados son naturales. O sea, toma una serie de características del neorrealismo y las hace suyas, sobre todo al comienzo de su carrera. Effettivamente, Andrea, il neorealismo cambiò il modo di fare il cinema, Giorgio, fu una vera e propria svolta, direi. Era il cinema dei fatti, di quello che accadeva nelle strade, nelle case, delle persone. Diciamo che questa irruzione della vita sullo schermo, questo identificarsi con dei personaggi, ma umanamente, voglio dire, con le loro con i loro desideri, con le loro incertezze pure. Questa scuola italiana che poi divenne un punto di riferimento per definire i nuovi sviluppi dell'estetica dei film, è chiaro, diciamo, questo lo sappiamo, ma Giorgio, quali sono state le radici del neorealismo italiano? Andrea ha usato due parole che secondo me sono molto molto importanti, e sono l'idea di libertà e l'idea di naturalezza, la naturalità. Sono due parole chiave non solo per capire il nostro neorealismo, ma anche per capire perché a tante riprese, in tanti momenti, fin da subito e poi a distanza di decenni, la cosiddetta lezione del neorealismo appassiona cineasti così diversi come Berlanga in Spagna, come la Nouvelle Vague in Francia, come Martin Scorsese in America, come Abbas Kiarostami in Iran. Sentite quanto è
un respiro profondo che attraversa i tempi e le generazioni. Io credo che questo venga da due cose. La prima, il fatto che il neorealismo, che noi tutti chiamiamo un movimento, in realtà era una somma di esigenze, di libertà e di naturalezza di talenti e artisti anche molto diversi. Rossellini e De Sica sono così vicini, così in sintonia per tante cose e così lontani nelle loro formazioni, nel loro modo di essere. De Sica arriva al cinema essendo un grande attore, una star quasi hollywoodiana del cinema italiano del regime fascista. Rossellini arriva essendo sì il regista di Roma Città Aperta, ma prima un regista formato e che ha imparato tutte le tecniche del grande cinema da studio degli anni 30. Zavattini, e questa secondo me è la ragione per cui a Berlanga piace tanto e Berlanga piace tanto a Zavattini, è che è uno spirito libero assoluto, non sta in nessuna definizione precisa, rompe tutti gli schemi, lo farà per tutta la vita, lo insegnerà anche ai registi con cui collabora da sceneggiatore e spesso in fondo da coautore. Allora, quando noi parliamo del neorealismo, secondo me dobbiamo ricordarci, e questo ci spiega, secondo me, perché Berlanga lo capisce subito, che le radici del neorealismo sono radici di un cinema professionale, di un cinema non inventato sulla strada. È un cinema che scopre la strada, che scopre la vita reale, ma con tutte le tecniche, i mezzi, la competenza, la qualità di scrittura del cinema, del grande cinema che si forma negli anni 30 e che prende tante esperienze. Per esempio, noi non ne parliamo mai, ma il neorealismo italiano impara dal realismo del cinema russo, impara da Eisenstein. Per esempio, il cinema neorealista sembra strano, ma impara tantissime cose dal gangster movie o dal cosiddetto cinema del reale americano degli anni 30 e inizio 40, soprattutto dopo la guerra, quando in Italia arrivano tutti i film americani, arrivano tutti insieme e cambiano un po' il modo di guardare. Non è proprio la generazione di Zavattini, ma è quella subito dopo. Luigi Comencini, che è uno dei grandi registi che imparano dal neorealismo, è formato come Lattuada, come Monicelli, e sono tutti registi che nascono dentro il neorealismo, ma è formato guardando il cinema americano e il cinema russo. Zavattini appunto è l'eccezione meravigliosa, cioè quello che non ha paura di rompere qualsiasi schema e di usare qualsiasi linguaggio perché viene dalla vita reale, perché la sua scrittura è fantasia, è poesia al potere, è invenzione senza regole tante volte. E quindi quando comincia a viaggiare all'estero e arriva appunto in Spagna negli anni 50, nei primi anni 50, porta una lezione che invece non c'era in nessuna scuola, quella di inventare la vita contemporaneamente alla vita. E poi porta anche, questo non lo si dice mai abbastanza, il piacere dell'umorismo. Zavattini è un uomo libero perché ride, perché è vitale, perché non ha paura. Noi pensiamo sempre al cinema neorealista come tanto bello, ma un po' cupo, perché racconta l'Italia devastata dalla povertà dopo la guerra. In realtà gli uomini del neorealismo sapevano ridere e come. Zavattini è un grande fascinatore, parla questa strana lingua che gli italiani non capiscono fino in fondo, la capiscono forse di più gli spagnoli. Lui parla una lingua sua, che usa le parole dell'italiano, ma usa anche le parole del suo dialetto. Per esempio, lui viene dalla Bassa Padana, viene dalla terra del Po. De Sica era un uomo di un fascino e di una capacità comunicativa di far ridere e ridere straordinaria. E così Roberto Rossellini, il più grande seduttore del cinema italiano, forse il più serio di tutta la compagnia è Luchino Visconti, ma certo quello era anche un duca, più impegnato se vogliamo, ma pure Visconti in realtà sapeva sorridere. Zavattini li sconvolge tutti, li piglia in giro tutti, li sorprende tutti e alla fine quella parola che ha usato all'inizio, che usava Andrea, cioè il senso della libertà, è la chiave per cui
il cinema spagnolo, il cinema di Berlanga, ma anche Juan Antonio Bardem guarda gli italiani, scoprono che dentro una situazione di cinema controllato, di regime franchista, si può far passare il germe della vita reale. È come se gli italiani questo si lo potessero insegnare agli spagnoli all'inizio degli anni 50. Guardate che noi abbiamo potuto raccontare cose e fare cinema anche durante la dittatura fascista, anche quando c'erano i carri armati in giro per le strade delle nostre città. Noi abbiamo saputo comunicare lo stesso e questo imparano volentieri. Anzi, sono come dei cugini molto stretti gli italiani e gli spagnoli in questo momento, solo che gli italiani sono un po' fratelli maggiori perché hanno cominciato prima. Giorgio, le relazioni italo-spagnole, infatti, le influenze, gli scambi erano tanti. E infatti, se guardiamo i titoli di testa del cinema spagnolo girato tra gli anni 50 e la prima metà degli anni 60, troviamo brulicare tantissimi nomi italiani, fra registi, tecnici, sceneggiatori, attori, che lavoravano in tutti e due i paesi. E certamente succede lo stesso con Berlanga. Tu trovi delle divergenze tra il cinema neorealista girato all'epoca in Spagna da quello fatto in Italia? Sì, molto. Ci sono delle forti differenze. Intanto perché, lo diceva proprio prima Andrea, in realtà Berlanga, per esempio, è un grandissimo direttore di attori e riesce a rendere naturali e normali degli attori invece con un bagaglio professionale, con una esperienza professionale che viene dal teatro e che viene dal cinema molto forte, mentre subito dopo la guerra la lezione di Rossellini, che riesce a far recitare Anna Magnani come una vera popolana, lei che era una grandissima attrice con formazione nel teatro, è però una lezione che il neorealismo traduce, soprattutto con Rossellini, in faccio recitare le persone della vita reale, le persone prese dalla strada. Questa esperienza il cinema spagnolo la fa di meno, porta di più il suo carico di esperienza professionale. E poi, secondo me, c'è un'altra differenza. Il neorealismo italiano ha due grandi principi ideologici dietro le spalle: la formazione comunista marxista di molti degli autori e, come dire, il carattere cattolico, cristiano cattolico del popolo italiano, e che è molto forte in alcuni registi. E viene fuori un'idea, una ideologia, se volete, mista, un po' populista, un po' peronista, se vogliamo, che attraversa il neorealismo italiano. In Spagna le cose sono diverse, bisogna fare i conti con un regime, con delle regole molto precise e molto severe ancora. Quindi è necessario usare di più la metafora, è necessario di più usare l'ironia che passa attraverso, che non attacca frontalmente l'istituzione, il potere, la Chiesa. In Italia in quel momento c'è più libertà. Quello che appunto insegnano gli italiani è come si può fare, e gli spagnoli sono bravissimi. È una lunga storia che arriverà fino al cinema di Carlos Saura, quella di poter parlare per metafora e poter essere incisivi. E la cosa fondamentale che ci restituisce Berlanga è l'uso dell'ironia. In questo senso è come se il suo cinema fosse un ponte ideale, come è accaduto in Italia, fra il neorealismo e la nostra commedia, la famosa commedia all'italiana. Ecco, Berlanga è proprio il ponte che attraversa questi due momenti e ne fa un genere tutto suo. D'altronde, appena comincia a scrivere con Ascona, questa è la chiave per leggerlo. Infatti, Giorgio, c'è lo stesso senso dell'umorismo nero. Sto pensando a Divorzio all'italiana, per esempio, Rufufu di Mario Monicelli. Eppure, forse le stesse problemi, direi, preoccupazioni, anche se sono due paesi diversi, in momenti storici diversi, però c'è queste preoccupazioni identiche. Tu diresti che c'erano gli stessi problemi in qualche maniera mediterranea, o c'è uno sguardo mediterraneo sui problemi? Io penso che fra la cultura spagnola e la cultura italiana ci sia una fantastica, antichissima tradizione comune
è un modo di guardare, hai ragione, che è un modo mediterraneo. Lo vedremo in tutta la storia della seconda parte del XX secolo dei nostri due paesi. Ci sono delle consonanze straordinarie e assolute, aiutate anche da cose banali. Un italiano capisce lo spagnolo, uno spagnolo capisce facilmente almeno una parte dell'italiano. La nostra attitudine nel guardare il mondo è molto diversa perché abbiamo culture diverse, ma è molto simile. È come se ci fosse una consonanza culturale esistenziale anche, in qualche maniera. Ed è come, non dimenticatelo, se l'esperienza e la cultura spagnola avesse contagiato l'Italia non soltanto, come si dice, dalle parti di Napoli o della Sicilia. Gli spagnoli stavano a Milano nel Seicento e la cultura lombarda è fortemente debitrice della cultura spagnola. La cosa bella del periodo di cui stiamo parlando è che c'è una grande circolazione di idee e di informazioni fra paesi che apparentemente erano invece un po' isolati. L'Italia perché era un po' isolata in Europa, perché doveva recuperare un'immagine di sé come paese sconfitto e trasformato, perché è diventato improvvisamente dalla sera alla mattina antifascista, ma comunque un paese sconfitto dalla guerra, e un paese come la Spagna che dalla guerra era in qualche modo rimasto fuori, ma che doveva rendersi credibile all'Europa pur avendo un regime che non era nella stessa linea di quello che stava facendo l'Europa dei vincitori dopo la guerra. Berlanga, al igual que muchos directores de la época, tenían una especial atención a la letra quieta, al negro sobre blanco. Recuerdo a Berlanga decir que la primera imagen que le venía a su cabeza era la que rodaba. Lo primero que veía era el guión. Y en ese sentido, su relación con los guionistas, ya lo ha adelantado Andrea, fue extremadamente importante porque le nutrieron, le inspiraron y le hicieron crecer. Y evidentemente uno de ellos fue Rafael Azcona. Quiero presentaros ahora un breve vídeo que nos ha mandado con mucho cariño desde Nueva York la viuda de Rafael Azcona. Vamos a ver ese vídeo. Hola Ana, qué contenta de haberte conocido por casualidad en el Cervantes de Manhattan, al poco de volver a los Estados Unidos después de vivir casi 50 años en España. Desgraciadamente, falta ahora el locutor idóneo, que se nos fue el mes pasado víctima del COVID, nuestro amigo Enrique Berger, mi amigo de casi 60 años, argentino que vivía en Roma con una memoria prodigiosa. Y a pesar de haber cumplido 90 años, y que trabajó en producción con Luis Berlanga y después con Marco Ferreri, y los conoció a ambos muy bien. Yo, en cambio, conocí a Luis durante muchos años, pero más bien por los ojos de Rafael. En una primera época fuimos a Somosaguas a disfrutar de unas delicias paellas de María Jesús, la anfitriona, con amigos, pero después, al tener hijos pequeños, fuimos menos. En cuanto a su relación profesional, se ha escrito tanto que poco más puedo yo añadir. Yo había conocido a Rafael en Madrid en el año 62 y nos casamos en el 64, un año después de estrenar El Verdugo. Yo no me atraía especialmente al mundo del cine, me atraía Rafael. Lo que marcó tanto la relación entre Luis y Rafael era la diferencia de culturas y enriqueció la relación. Luis era producto de la burguesía valenciana, mientras Rafael venía de una familia muy humilde de Logroño. Él tenía una idea muy marcada de la necesidad del esfuerzo personal para salir adelante. Era muy disciplinado, un trabajador. Creaba momentos de conflicto en la larga colaboración entre ambos, pero se superaban. Pasábamos largos ratos separados cuando trabajaba en Roma con Marco, pero también
épocas juntas allí con los niños. Era durante el franquismo en España y Rafael se notaba más tranquilo, más a gusto, más libre en Italia. Marco era muy pícaro, Rafael se ríe mucho con él. Contó Rafael que en Roma, cuando se fueron a comer y el camarero les preguntó si querían cerveza doméstica o de importación, Marco pedía importación para él, pero doméstico para Rafael, porque decía, como Rafael era extranjero, el doméstico ya era bastante exótico. Gracias, Ana. Muchas gracias por llamarme, por comunicar conmigo y que te vaya bien. Un beso. Hola, Ana. Bueno, pues este era el testimonio de la viuda de Rafael Azcona, muy, muy entrañable. Andrea, brevemente, porque ya empezamos a acumular retraso. Azcona aparece en la vida de Berlanga. ¿Se puede hablar de un Berlanga pre-Azcona y de un Berlanga post-Azcona? Por favor, qué encantadora la viuda de Azcona. Qué simpática. Es curioso porque es que Berlanga se puso como la meta de encontrar un guionista en un determinado momento de su carrera. Había trabajado con otros guionistas antes, pero de repente, de una manera muy metódica, con lo poco metódico que era él, se empezó a leer todos los guiones de los alumnos de la Escuela Oficial de Cine. Bueno, estaba empeñado. Y al final no lo encontró en la Escuela de Cine, sino que lo encontró por una de las novelas de Azcona, Los muertos no se tocan, nene, y pues estuvieron trabajando juntos muchísimos años, ¿no? Desde Plácido hasta Moros y Cristianos en los años 80. Se ha dicho repetidamente que hay dos Berlangas, ¿no? Y que digamos que Azcona marca esa ruptura entre los dos Berlangas, ¿no? Entre las dos épocas de Berlanga. Sobre todo se dice que Berlanga, el cine de Berlanga se vuelve más oscuro cuando llega Rafael Azcona. Berlanga un poco se oponía, ¿no?, a esa visión tan rupturista. Él decía que simplemente colaborar con Azcona le dio más categoría a su cine, o sea, que lo hizo mejor, ¿no? Si acaso esas serían las dos épocas del cine de Berlanga para el propio Berlanga. Y lo que sí que solía decir es que Azcona había llegado a reforzar toda la miserabilidad que había en él, ¿no? Pues todo lo esperpéntico y lo negativo, pero decía que era simplemente un refuerzo porque eso ya estaba en él. Y de hecho, si pensamos en películas como Esa pareja feliz, Bienvenido Mr. Marshall o Los jueves milagro, películas que antes de que hizo Sol con otros guionistas en vez de con Azcona, pues ahí ya esa amargura y esa negatividad, ¿no? De hecho, al hecho de ser español, a mí esto me hace mucha gracia, ¿no? Decía, esa amargura es una herencia atávica que llevamos todos los españoles. Es muy difícil que un español haga una película optimista en la línea de Capra, ¿no? Lo que sí que es verdad es que Azcona aporta una serie de cuestiones al cine de Berlanga. Para empezar, el intento de acercarse en su cine a unidades naturales de tiempo, de irse casi al teatro. ¿Por qué? Porque el ideal de Rafael Azcona era que el tiempo real se identificase con el tiempo cinematográfico, y esto se va a ver en el cine que escribe con Berlanga. Luego, otro rasgo que potencia Azcona es la verborrea, ¿no? Porque juntos Berlanga y Azcona se dan cuenta que lo que más les gusta es que los personajes dialoguen, ¿no? Y de ahí esas secuencias en las que los personajes se van pisando lo que dicen, ¿no? Y la escena se llena de personajes que no paran de hablar. Y luego también yo creo que Azcona reafirma ideológicamente a Berlanga. Antes, en Bienvenido Mr. Marshall, por ejemplo, veíamos cierta fe en la solidaridad, en la concienciación colectiva, ¿no? Todas esas cosas yo creo que eran de Juan Antonio Bardem, que cuando Azcona llega a trabajar al cine de Berlanga y empieza a trabajar con él, digamos que los dos se compenetran mucho en esa idea de todo lo contrario, ¿no? De que el individuo siempre va a ser oprimido por la colectividad. Y yo creo que ahí se refuerzan juntos, como también pues en el humor negro, en las reflexiones sobre la incomunicación, una serie de cuestiones en las que están muy de acuerdo. Y digamos que eso se va elevando según van pasando los años y van trabajando juntos Azcona y Berlanga. Fíjate que es curioso porque se encuentra con ese Azcona, pero Azcona previamente
si è incontrato con l'Italia. Anche la relazione di Azcona con l'Italia era molto stretta. E infatti quando incontra Marco Ferreri, lo spagnolo scopre un cinema assolutamente diverso di quello che aveva fatto fino a quel momento. Ricordiamoci di capolavori come girati in Spagna come Il Pisito o il Cochecito. Ricordiamoci pure che poi Azcona, Berlanga e Ennio Flaiano lavorano nella stessa sceneggiatura, che è quella del Verdugo. Però Giorgio, io sento che forse in Italia nei confronti con Berlanga o Azcona ce ne sono pure anche in Spagna dei creatori italiani che non sono ben conosciuti, anche se sono grandi, perché ecco, sto parlando di Flaiano, sto parlando di Marco Ferreri, stiamo parlando di Zavattini, ma non sono ben conosciuti. Hai la stessa impressione? Nel caso di Zavattini forse non tanto, perché Zavattini è una specie di icona, in Italia si dice una Madonna pellegrina, cioè che viene portata in esposizione attraverso le generazioni. Nel caso di Ennio Flaiano hai perfettamente ragione, perché Flaiano è un personaggio stranissimo anche per il panorama culturale italiano. È uno dei più straordinari intellettuali, dei più raffinati scrittori della cultura italiana, ma è così paradossale, è così appassionato all'idea dell'aforisma, della battuta breve, del sarcasmo, che ti stenta a ricondurlo. È molto difficile chiamarlo uno scrittore, è molto difficile chiamarlo uno sceneggiatore, è tutto insieme. Se potessi citare un esempio antico, direi che l'unico che mi viene in mente come Flaiano è un personaggio dell'antica Roma, è Giovenale, scriveva gli epigrammi. Ecco, Flaiano avrebbe sognato di diventare famoso allo stesso modo. Ma la triangolazione fra i tre, Ferreri, Berlanga, Ascona da una parte e Flaiano dall'altra, è veramente curiosa, perché c'è anche qui intanto diciamolo subito, Marco Ferreri diventa un grande regista per merito della Spagna e di Raffaele Ascona. L'ha sempre detto lui. L'umore anarchico, l'umor nero, l'umor contraddittorio del grande cinema di Marco Ferreri si forma nella cultura spagnola. Marco Ferreri è un cittadino del mondo, ma se dovessi dire dove sono le sue radici, direi che sono più in Spagna che in Italia. Il suo incontro con Ascona è fondamentale perché impara, infatti Marco Ferreri per tanti anni sarà un regista stranissimo, una specie di UFO, una specie di alieno nel cinema italiano. E quando lui, Flaiano e Ascona lavorano insieme al Verdugo, il risultato è evidente e esplosivo. Il film arriva alla Mostra di Venezia, sto parlando di Il Verdugo, con un attore già molto amato dal pubblico italiano come Nino Manfredi e viene detestato da tutti. Il Partito Comunista Italiano si insorge contro il film. I giurati alla Mostra di Venezia sono divisi. L'ambasciatore spagnolo fa una pubblica protesta contro l'Italia per aver ammesso in concorso a Venezia un film che dissacra l'immagine della Spagna, ma tutta la cultura della sinistra italiana lo accuserà di essere un film a favore della pena di morte. Infatti. È una follia meravigliosa. Litigano tutti contro tutti. Flaiano era felice come un bambino, dicendo: questa è la dimostrazione che abbiamo fatto un bel lavoro. Ma certamente se dovessi dire chi è l'Ascona italiano, direi che è Ennio Flaiano. Ok, abbiamo parlato prima, torniamo col Zavattini, perché infatti Zavattini arriva in Spagna nel 1953, poi ritorna nel 1954 e decidono di fare un viaggio insieme, un viaggio per trovare questa verità, no? da esprimere poi nei film. Andiamo a vedere una piccola selezione di fotografie di quel viaggio. Vediamo se ci arriva il documento.
Intanto vi dico una cosa che è meraviglioso di quegli anni, che si provavano a fare dei film che poi non si fanno e si è felici lo stesso. Giorgio, volevo mettere un po' in situazione e far vedere queste fotografie. A me piace... Lasciatemi essere ironico per un Sì, momento. sì. Andrea, spero di riuscirla a far ridere. Secondo me la Spagna ispira i grandi cineasti a fare dei film che non faranno mai. Sì. Zavattini ci va e succede così. Orson Welles ci è stato ed è successo così. Infatti Berlanga Zavattini hanno scritto parecchie sceneggiature mai tradotte nei film, ma molto importanti per tutti e due. In questo senso volevo chiederti, Giorgio, se puoi spiegarci un po' di più questa poetica del pedinamento del Zavattini, questo cinema del durante. Come pensi che questo atteggiamento che hai un po' accennato, come è arrivato all'Europa, ma volevo un po' più... sono rimasta un po' così che voglio sapere un po' di più. Ecco. Gli italiani hanno un'antica tradizione, dicono sempre: se tu vuoi sapere come va la vita, devi prendere l'autobus e devi sapere quanto costa un litro di latte. Generalmente i grandi artisti non prendono l'autobus, i nostri politici non sanno mai quanto costa un litro di latte. Il pedinamento invece è fare queste cose semplici. C'è stato un grande regista italiano che diceva: volete imparare a fare il cinema? Camminate a piedi e prendete l'autobus alla metropolitana. Lì troverete la vita, altrimenti non la conoscerete. Cosa vuol dire pedinare? Vuol dire rendersi invisibili stando dentro una folla e trasformando la folla, cioè le tante persone, in tante singole persone con le loro storie e cominciare ad ascoltarle, cominciare a capirle. Vittorio De Sica, quando fece uno dei suoi più bei film a Napoli, raccontava che aveva passato giornate intere a giocare a carte con il portiere, e da lì viene del resto uno degli episodi più belli di uno dei suoi più bei film. Questa cosa Zavattini era bravissimo a farla, secondo me era bravissimo anche in Spagna, perché vestiva quel basco che lo faceva sembrare uno spagnolo subito, anche se non parlava la stessa lingua propriamente. Pedinare la gente non vuol dire invadere il mondo degli altri, non vuol dire sfruttare le storie degli altri, vuol dire stare lì, rendersi invisibili e cominciare a far parte della vita degli altri. Questo è il grande segreto di tanto del cosiddetto miglior cinema italiano e del neorealismo. E questo è il grande segreto oggi del grande documentario, del resto, no? La lezione è sempre la stessa: entrare a far parte della vita senza sovrapporsi alle persone e alle loro storie. Ecco perché appunto fare i sopralluoghi. C'è stato un altro grande regista italiano, Gillo Pontecorvo, che diceva all'epoca della battaglia di Algeri in particolare: la cosa più importante che deve fare un regista sono i sopralluoghi. Immergiti nella realtà che vuoi raccontare, stacci dentro, impara come si beve il caffè, impara come ci si saluta, impara come si cammina. Soltanto dopo puoi raccontare quella vita e quelle persone. E questa realtà, Giorgio, scusa, questa realtà che arriva al cinema, che si trasforma poi col cinema, tu trovi dei tratti attribuibili
di questo cinema poi nella letteratura degli anni 50 e oltre? In parte è vero, perché questa è stata un'epoca meravigliosa in Italia, l'epoca dell'immediato dopoguerra, alla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, è non la prima, ma l'ultima volta in cui veramente gli artisti stavano insieme. C'erano i musicisti, c'erano i pittori, c'erano i poeti, c'erano gli scrittori, c'erano i cineasti, cioè gli uomini di cinema, sceneggiatori o registi, andavano a mangiare insieme, lasciavano il conto non pagato insieme nello stesso ristorante, perché questa era una grande tradizione, non avevano mai i soldi per pagare. E improvvisamente si scambiavano delle esperienze, per cui certo, gli scrittori italiani, penso da Vittorini, Cassola, il primo Moravia, insegnano tantissimo al cinema e viceversa, rubano anche tanto dal cinema. E questo spiega perché appunto Flaiano, che è proprio uno scrittore, a un certo momento viene preso tutto intero dal cinema. Quello che in Italia lo prende di più è Federico Fellini. Sembrano due mondi diversissimi, ma le opere più importanti di Federico Fellini sono inventate con Ennio Flaiano. E questo succede perché stavano a pranzo insieme. Sembrano sempre delle cose banali quelle che fanno le grandi svolte della cultura, ma succede così. Quindi certo, noi abbiamo un neorealismo letterario in Italia, però il cinema è riuscito ad andare più avanti, più rapidamente avanti, perché portava l'immagine in campo, mentre la scrittura è sempre un modo più, questa è una parola proprio italiana, mediato, cioè più distante di poter riprodurre o reinventare la realtà. Però, insomma, signori, c'è una generazione di scrittori italiani degli anni 50, non tantissimo conosciuta all'estero, che si forma proprio su questo. Anche Giorgio Bassani, per esempio, arriverà alla fine di questo percorso. Vamos a ver ahora, si os parece, la opinión que merece Berlanga a dos personas de referencia en el tejido cultural español actual. Una de ellas es Jesús Ruiz Mantilla, periodista cultural del país, y el segundo es un cineasta que no solamente fue amigo y conoció durante muchos años a Luis García Berlanga, sino que incluso Luis García Berlanga fue uno de sus actores, Javier Riollo. Jesús Ruiz Mantilla nos habla desde Madrid y Javier Riollo lo hace desde Tánger. Vamos a ver ese vídeo. Hola amigos del Instituto Cervantes de Bruselas. Me preguntan cuál es la importancia que tiene Luis García Berlanga en la historia del arte, más que del cine español. Bueno, yo creo que es uno de esos escasos directores, junto a Buñuel, al que se puede aplicar la palabra genio. ¿Y por qué? Pues hay un ejemplo práctico. Cuando él hace Bienvenido Mr. Marshall, por ejemplo, es una película de encargo. Se la encargan como un homenaje o como una película folclórica para mayor gloria de una cantante de la época, y él revierte eso, lo vuelve suyo y convierte en una magnífica, mordaz, aguda, genial y tremendamente tierna crítica social de la época a aquellos planes Marshall que es verdad que cambiaron la vida de los europeos, pero que en España sentaron o cayeron a medio camino entre el papanatismo y el maná. Eso unido a la genialidad del planteamiento, por ejemplo, de otra película como Plácido, que no es ni más ni menos que la historia de un tipo que tiene que pagar la letra de su motocarro y de principio a fin con ese argumento cabe España, o El Verdugo, que es la película más tremenda, quizá de las más crueles que se han hecho, no solo contra la pena de muerte, sino como análisis del género y de la degradación del ser humano que
con tal de conseguir un piso de protección oficial, pues es capaz de acabar matando a alguien. También me pedís que aporte alguna anécdota personal. Yo tuve la inmensa suerte de conocer a Luis García Berlanga en la última etapa de su vida. Cuando empecé en un suplemento de cine que se llamaba El Espectador, que salía los domingos con el diario El País, me encargaron, fijaros qué suerte, ir al rodaje de París por Tombuctú, que fue su última película. Allí estuve y pude, el maestro me dio la oportunidad y me dijo, ven aquí Jesús, siéntate conmigo a ver cómo ruedo un plano secuencia, uno de sus famosos planos secuencia. Bueno, ¿se puede pedir más en la vida? Pues no. A partir de ahí también, bueno, labramos una pequeña relación, no me atrevo a llamarlo amistad, pero que en la que yo aprendí y en la que tuve la suerte de disfrutar de él en vida, pues algunos años al final. El cine mundial no se puede entender sin la presencia de Berlanga. Por supuesto el cine europeo tampoco y en absoluto el cine español. Berlanga ha sido uno de los grandes, sigue siendo, porque ahí están sus películas, nombres del cine. Ahora celebramos, recordamos su centenario. Tuve la estupenda oportunidad de tratarlo, de conocerlo, incluso de ser amigo. También lo rodé en un documental que se llama Extranjeros de Cinismos, contándonos sus antibélicas hazañas en la División Azul. Era un ser extraordinario por muchas cosas. Y vinculado, ya que estamos cerca de Italia, vinculado a Italia por tantas cosas. Vinculado a Italia por Ennio Flaiano, por el gran guionista, vinculado por actores como Nino Manfredi, que fue el protagonista del Verdugo, por otros que trabajaron en Calabuch, y por Cesare Sabatini, que hizo la visita, uno de los creadores del neorrealismo, la visita en los años 50 a España, hizo un viaje con Luis García Berlanga. Recordando el Verdugo, por ejemplo, que fue insólito que pasara la censura, porque bueno, todavía la gente no da crédito, ¿no?, cuando ve esa película tan singularmente crítica y tan eficaz con su humor, porque eso era Berlanga, era crítico, descreído, provocador, pero no perdía el sentido del humor. Digo, recordando el Verdugo, hay una anécdota que siempre me hace gracia, que contaba Luis, que, bueno, pasó la censura por muchas cosas, pero hubo algunos que no quisieron que se estrenara. Y se la llevaron a Franco, al Pardo, como era bastante habitual. Algunas películas que podían ser polémicas se las enseñaban para que él diera el visto bueno. Se la enseñaron a Franco, pero la película ya había hecho su recorrido, ya estaba, me parece que en el Festival de Venecia, ya era difícil prohibirla. Y estaban los censores y tal, azuzando a Franco, wow, esto es un comunista, es un tal, es un tal, porque Berlanga, que no fue comunista, sí que fue compañero de viaje de algunos comunistas. Berlanga es un anarquista berlanguista y no es otra cosa. Pero le estaban atizando a Franco y Franco vio el Verdugo y se quedó callado, se quedó en silencio. Y bueno, ya arrancaron, bueno, ¿has visto que es una película muy comunista, muy de izquierda? Y dice, no, Berlanga no es comunista, es algo peor, es un mal español. Bueno, pues ese mal español me parece de los mejores españoles que he conocido y que he tenido la suerte de tratar. Que disfrutéis del ciclo de Berlanga. Bueno, hola, amigos de Instituto Cervantes. A ver, Andrea, mira, enlazando con una de las ideas que comentaba Jesús Rúdez Mantilla sobre el espacio temporal, la unidad del espacio temporal, el plano secuencia, que tú también has comentado al principio, se ha hablado, bueno, pues que esto también era un poco influencia, no, bastante influencia de la dramaturgia, ¿no?, y del teatro. Muy brevemente, Andrea, porque estamos muy justitos de tiempo, ¿nos puedes explicar esquemáticamente qué tradiciones teatrales encuentras en el cine de Berlanga? Sí, una cosita antes, Ana, que viendo las fotografías del viaje con Sabatini me he acordado, y creo que es una historia interesante y que se conoce poco, y que me contó, bueno, lo contó en una presentación de un libro, el hijo de Berlanga. Es un libro que os recomiendo, la verdad, si a los que nos están escuchando les interesa Berlanga, se llama El último austrohúngaro, de Hernández. Luego lo voy a recomendar. Sí, estupendo. Pues es un libro de los años 80 que se ha reeditado ahora, un poco por el centenario de Berlanga.
Y hay una pregunta que le hacen a Berlanga los autores en su momento. Le dicen, ¿qué pasó después del viaje? No, ¿qué pasó después de Bienvenido Mr. Marshall? De repente hubo un periodo ahí en la filmografía de Berlanga un poco interrupto, ¿no? Y entonces él cuenta que después del viaje de Sabatini, en el que estaba también Muñoz Suay, hubo un intento deliberado de que Berlanga no volviese a hacer cine por parte de UNINCI, de la productora vinculada al Partido Comunista. ¿Por qué? Porque consideraban que Berlanga era demasiado gracioso, que quería hacer un cine demasiado gracioso y que no iba a servir un poco a los propósitos que sí servía Juan Antonio Bardem de hacer un cine serio y de concienciación social. Bueno, solo quería meter este inciso que me parece una historia curiosa. Menos mal que sí que le dejaron hacer cine, si no nos hubiésemos perdido obras maestras maravillosas. En cuanto a la pregunta que me hacías, bueno, muy resumidamente, en Berlanga vemos el sainete, vemos el astracán y vemos el esperpento de Valle-Inclán. Yo creo que son los tres géneros teatrales que encontramos. Al principio yo creo que más el sainete, para quizás las personas que no sepan lo que es una pieza de un acto de carácter costumbrista y popular y que se representaba en el intermedio o al final de la función. Esto digamos que sustituyó al entremés, ¿no? En los siglos XVIII, XIX y XX. Berlanga saca de ahí esa capacidad que tiene el género de recrear ambientes populares y luego pues no hay más que recordar esos planos secuencia en los que se citan un mogollón de personajes dispuestos a pisarse las frases unos a otros, ¿no? Berlanga, de hecho, ha reconocido la influencia de Carlos Arniches en numerosas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, cuando ganó el Goya por Todos a la cárcel, dijo que los cómicos populares todos descendían de Carlos Arniches. Sin embargo, es verdad que luego, a medida que avanza el cine de Berlanga y sobre todo que entra a trabajar con él, yo sí que veo cada vez más el esperpento valle-inclanesco, ¿no? Esa deformación de la realidad, esa predilección por lo grotesco, ese humor, ¿no? De esos personajes también que son como peleles, como marionetas. Yo creo que él va virando un poco del sainete, del astracán, hasta finalmente hacerse él un tipo de esperpento, porque ya hay un esperpento berlanguiano, ¿no? Así es. Vamos a ir un poquito más hacia adelante y ya hacia los años 70. Berlanga hace una trilogía, La Boutique, Vivan los novios y Tamaño natural. Andrea, como mujer y como crítica, ¿cómo crees tú que ha tratado a la mujer la filmografía de Berlanga? Pues siempre en un segundo plano, nunca hay un personaje protagonista femenino y es verdad que en Novia a la vista podría ser una excepción porque el punto de vista es el de la mujer, pero es verdad que las acciones las sufre siempre el personaje masculino, ¿no? Aunque el punto de vista sea de ella. Y Berlanga lo reconocía, no tenía ninguna duda, decía que no sabía describir a las mujeres, ¿no? Y que por eso siempre estaban en un segundo plano. Él decía que éramos mujeres, que éramos animales tan diferentes y tan extraños que no se veía capacitado para reproducirnos artísticamente, ¿no? Y yo creo que hay básicamente dos tipos de mujeres en su cine. Por un lado está la mujer objeto, pues el personaje de Carmen Vargas, la folclórica de Bienvenido Mr. Marshall, las aspirantes a estrellas cinematográficas en Plácido, las turistas que aparecen así de fondo en El Verdugo, en Vivan los novios. Digamos que ese personaje de mujer objeto tendría su culminación en Tamaño natural. Pero luego hay otro tipo de mujer peor, que es la mujer dominadora. Es la que manipula y anula a su pareja, ¿no? Suele ser una mujer con un espíritu maternal muy fuerte, pero también muy erótica, con lo cual consigue manipular así a su cónyuge. Este tipo de mujer aparece ya en su primera película, es Carmen, que es una especie de madre y esposa del personaje de Fernán Gómez, y luego lo vamos viendo, por ejemplo, en Novia a la vista, lo vemos también en El Verdugo. Quizás el personaje de Carmen en El Verdugo es uno de los más ricos, yo creo, de la filmografía de Berlanga, ¿no? Pero sin duda es ese paradigma de la mujer que consigue manipular a su pareja. Luego viene la trilogía misógina, que es que Berlanga la llama así, y de hecho Berlanga no tenía ningún problema en decir que era misógino, eso es lo más gracioso, pero es verdad que él matizaba, porque decía, mi misoginia es muy compleja, nunca va por el lado machista, ¿no? Yo no pienso que la mujer sea inferior, sino al revés, él pensaba que las mujeres
éramos tiranos, ¿no? Que éramos biológicamente superiores, que por eso podíamos dominar a los hombres. O sea, que era una misoginia feminista, diría yo. Allora lasciatemi aggiungere una cosa, perché questa Certo. analisi è molto bella, ma dice anche alla rovescia una cosa. Senza quei cineasti, senza un cineasta come Berlanga, pensate come sarebbe stato più difficile cambiare l'immagine del maschio, invece. Perché noi venivamo da 20-30 anni di iconografia di un macismo vincitore, potente, noi italiani con Mussolini, ma gli spagnoli con il generalissimo Franco. Pensate invece a come sono i maschi dei film di Berlanga. Sono in fondo creature che smontano progressivamente questa idea trionfante del maschio. Sono creature ferite, incapaci di fronteggiare i problemi, pasticcione anche, comicamente e ironicamente drammatiche. E questo ha fatto proprio, aiutato un cambio di punto di vista proprio sull'idea dei sessi, sull'idea del rapporto di forze fra gli uomini e le donne della vita di questa seconda parte del secolo. Eppure, nonostante questo, a Berlanga, quando chiedevano ma del cinema italiano chi ti piaceva tanto, so che rispondeva sempre Valentina Cortese. Una grande regina. Infatti così. E parlando di relazioni, lui mi raccontò, Berlanga, che il produttore francese e programmatore della Paramount per l'Europa, Christian Ferry, ingaggia contemporaneamente Berlanga e Bertolucci. Entrambi vivevano infatti nello stesso hotel a Parigi e mentre Berlanga preparava le riprese di grandezza naturale, tamaño naturale, Bertolucci lavorava sull'ultimo tango a Parigi. 2 film con un'importante componente erotica, ma molto diversi fra di loro. Il produttore francese poi ebbe l'idea di fare una premiere doppia con tutti e 2 film. Poi però questi film arrivarono in Italia. Giorgio, puoi raccontare un po' come sono ricevuti? Paradossalmente, il film di Berlanga arrivò in un'epoca in cui l'Italia era meno pronta a ricevere il cinema straniero, era diventata un po' autarchica e un po' ancora molto cattolica, per cui ci fu una specie di sottovalutazione del film di Berlanga. Nel caso del film di Bertolucci ci fu direttamente il rogo, viceversa, perché fu condannato dalla censura e la censura italiana di quell'epoca, con un provvedimento legale, decise addirittura di bruciare il negativo di Ultimo Tango a Parigi, che è un film che si è salvato semplicemente perché una copia positiva stava a Parigi, altrimenti non ce l'avremmo più. Anche se pare che in realtà, e questo è molto italiano, e questo sarebbe molto piaciuto a Berlanga, avessero fatto finta di bruciare il negativo di Bertolucci. Non si sa quale sia la verità, ma alcuni dicono che è andata così. Io sarei qui tutta la serata a parlare con voi, ma devo dare passo insomma alla seconda parte. Comunque vi faccio l'ultima domanda. Andrea, questa è per te. ¿Tiene la comedia actual esa potencia política y crítica social de las películas de un Berlanga, de un Monicelli, de un Risi, sea en Italia, sea en España? Esta pregunta es para los dos. Y la segunda, que también es para los dos. Il cinema europeo, ma dite la verità, prende più sul serio la comedia o il drama? ¿Quién empieza? Empezar por la que queráis. Yo creo, por lo menos en lo que respecta a España, que es lo que conozco más, que no tiene la potencia política, al no ser que sean proyectos muy independientes, pues hechos con pocos recursos, ¿no? Un poco ajenos a la industria, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque básicamente los grandes financiadores del cine en España ahora mismo, y sobre todo los que quieren hacer comedia, porque digamos que el cine, el drama, el cine de autor queda un poco para las funciones públicas, son las cadenas de televisión, Telecinco y Antena 3. No está en sus objetivos hacer ese tipo de comedia política, no tan crítica y tan sagaz. No está en sus objetivos, sobre todo porque ven que haciendo un tipo de comedia más blanca, más abierta a todos los públicos, van a tener mejores resultados de taquilla.
Io posso rispondere ancora più sinteticamente. Non ci può essere una vera commedia politica se nessuno ha più un'ideologia politica. Si può essere cattivi, feroci, meravigliosamente sarcastici se si è anarchici, comunisti, socialisti nell'animo, forse anche il contrario, ma non ci può essere grande commedia politica se si è indifferenti, pigri e disponibili solo ad assecondare il mercato. Commedia o dramma? Sicuramente dramma, perché dramma fa intellettuale, fa colto. Infatti. Poi si va a vedere la commedia. La commedia è l'arte più difficile di tutte. Meravigliosi i registi come Berlanga che sanno fare la grande commedia e soprattutto la grande commedia nera. Andrea? Totalmente, de hecho solo hay que repasar las palmas de oro de Cannes de los últimos años, ¿no? Para ver que el prestigio, para hacer algo prestigioso tienes que hacer un drama. Luego, pues para hacer taquilla creo que tienes que hacer comedia, ¿no? Pero para ser prestigioso y que te tengan en cuenta y convertirte en un director de renombre, tienes que pasar por el drama seguro. Y lo mismo para actores y actrices que buscan esos personajes torturados cuando lo más complicado es hacer un personaje común. Vero. Totalmente. Bueno, no os marchéis, por favor. Os invito a quedaros por si hay algunas preguntas al final del encuentro y además porque os va a interesar, espero mucho, esta segunda parte, porque precisamente para abarcarla nos va a acompañar un poeta, Juan Vicente Piqueras, que además es el traductor de Cesare Sabatini y de Ennio Flaiano. Buenas tardes, Juan Vicente Piqueras. Hola, Ana, buenas tardes desde Jordania. ¿Cómo estamos? Hoy estamos muy internacionales, nos hemos conectado con Marruecos, Estados Unidos, ahora nos vamos a Madrid, por supuesto, Roma y ahora estamos en Jordania. Bueno, Juan Vicente, nosotros tuvimos la suerte de recibir a Luis García Berlanga en su último viaje a esta maravillosa ciudad que es en Roma. Él era un apasionado absoluto por la ciudad, fijaos que hasta su viaje de bodas fue en Roma. He de deciros que durante su viaje de novias quedó con Sabatini para hacer no sé qué guión, pero en fin, esta es otra historia. Quería preguntarte, Juan Vicente, ¿cómo es ese primer encuentro? Porque tú, al igual que ha comentado Luis Mantilla, conoces a Berlanga en una etapa ya final de su vida. Tú en ese momento estabas muy interesado en temas que podías compartir con él, que luego abarcaremos, pero me gustaría en un primer momento que nos cuentes cómo es ese primer encuentro con él. Mira, hubo un primer encuentro antes de ese viaje a Roma. Hubo un primer encuentro en Peñíscola. En Peñíscola él había rodado Calabuch, como sabes, una película maravillosa donde también participó Ennio Flaiano en el guión. Calabuch es una de las grandes películas de Berlanga, con momentos de una poesía extraordinaria. Acuérdate de Calabuch, ese torero que va de pueblo en pueblo con el propio toro, que viaja con el toro, que se le constipa en la playa, o sea, entra en el mar y el toro se resfría, se enferma, lo tiene que cuidar, en fin. Y él quiso volver a Peñíscola para rodar su última película, que fue París-Tombuctú. Y el ayudante de dirección de Berlanga era mi amigo Julián Núñez, que había sido ayudante de dirección de Almodóvar y de Colomo, etc. Y me invitó a asistir al rodaje y a pasar unos días en Peñíscola con él. Entonces, yo lo conocí allí muy fugazmente porque, bueno, estaban rodando, estaba la troupe, estaba Michel Piccoli, estaba todo el lío, y él me presentó, Julián Núñez me presentó como un amigo suyo y poeta. Y a Berlanga le cambió la cara cuando oyó la palabra poeta, porque Berlanga siempre quiso ser poeta. Él de joven se presentó al premio Adonais, tenía cuadernos llenos de poemas, y entonces mostró un cierto interés y me dijo que le gustaría leerme. Lo dijo por compromiso y por educación, por supuesto, pero yo aproveché para mandarle un libro mío. Entonces yo se lo mandé, él lo leyó, me respondió y allí cruzamos un par de cartas que luego se completaron con el encuentro de Roma del 2003, organizado por ti, ¿no? Y por ti, por el Cervantes de Roma. Y allí ya sí que nos encontramos y charlamos en Vía Véneto, en el Café París, en la Casina Cedra, y pasamos mucho Vamos rato. a poner, Vicente, vamos a poner unas imágenes para que la gente se sitúe, los que no están en Roma,
de los cafés. Este es el mítico Café de París, donde se rodó algunas películas más conocidas como Dolce Vita, y que era también un punto de encuentro del neorrealismo. Y precisamente Berlanga, una de las cosas que nos pidió en ese último viaje es poderse tomar un café en el Café París. Y después, sin embargo, te pidió un café que era todo lo contrario, que era dentro de esa línea de la poética del pedinamento, ¿no? de la vida real. Vamos a ver los dos cafés y nos cuentas un poco qué hicisteis allí. Bueno, sí, bueno, te cuento cómo llegamos de Vía Veneto a Piazza de Cedra, que relativamente están muy cerca, ¿no? Pero él, bueno, hablando de poesía, estuvimos hablando mucho tiempo, hablábamos de mil cosas, ¿no? Yo pues le conté lo que para mí supuso la primera vez que yo vi una película de Luis García Berlanga. Yo la vi en el bar de mi pueblo. Yo soy de aldea, tú lo sabes, yo soy de una aldea campesina, de Valencia también como él, pero del interior. De una aldea que está cerca de Utiel, de donde vienen sus antepasados, ¿no? Entonces, también tenemos unos orígenes comunes. Pero en mi aldea no había una sola televisión. Mi aldea tiene 40 habitantes, ¿eh? Entonces, yo recuerdo, como si fuese ayer, cuando nos reunimos, todo el pueblo, nos reuníamos para ver el fútbol, las corridas de toros, cualquier cosa. Y proyectaron Bienvenido Mr. Marshall. Entonces, ver Bienvenido Mr. Marshall en una aldea, verlo todos juntos, los niños, las mujeres, los hombres, yo creo que es una experiencia única. Ver reír, ver llorar, ver emocionarse, porque yo creo que Berlanga, con Bienvenido Mr. Marshall, consigue un auténtico milagro, que es hacer al mismo tiempo un neorrealismo español con comedia a la española y además comedia musical, retomando un poco las raíces de la comedia de la República, de los años de Imperio Argentina, de la canción española, la españolada, etc. Y él lo consigue muy bien. Y consigue, yo creo, que Bienvenido Mr. Marshall sea la película más querida de la España rural. O sea, la España que hoy se llama vaciada, la España olvidada, tiene un hito en esa película. Las ilusiones, los sueños y el desencanto final de los campesinos en esa película son realmente maravillosos. Entonces, bueno, te abrí el brío. En el 2003 él llega, hablamos de poesía, de cine, de mil cosas, y hay un momento en que él, sacando ese lado juguetón más que perverso, me dice: ¿tú me puedes llevar al sitio más erótico de Roma? ¿Tú me puedes llevar a un sitio donde haya... Y me decía así, digo, sí, claro, sí, está cerca además. Mira, Juanmi, no lo cuentes. Pon la imagen, Nuria. ¿Le llevaste aquí? Claro, él creía que lo iba a llevar a un burdel o algo. Bueno, no, espera que lo vea el público. Pon esa imagen, veamos dónde le llevaste. Claro. Yo le dije, bueno, yo creo que de lo más erótico que hay en Roma es esto. Entonces lo llevé a la iglesia de Santa María de la Victoria y fuimos a ver esta escultura del Bernini, que es el de Éxtasis de Santa Teresa, y le encantó que lo llevara allí. Estuvimos viendo la estatua. Me dijo, mira la sonrisa del ángel, la sonrisa del ángel. Y entonces me acuerdo de aquello. Y de allí fuimos a la Casina Esedra y seguimos hablando. Yo recuerdo que le dije que le comuniqué mi emoción por Bienvenido Mr. Marshall y mi adoración, mi culto por El Verdugo. Me parecen las dos películas que yo más amo de Berlanga y Calabuch. Y él me dijo algo muy que enlaza con lo que estabais diciendo antes y sobre todo con su visión de la mujer. Él me dijo, bueno, mira, todo el mundo dice que El Verdugo es un alegato contra la pena de muerte. Sí, es cierto, es así. Pero fundamentalmente El Verdugo es la historia de un calzonazos. Calzonazos, no sé cómo traducirlo en italiano, o sea, un molachone, un ramolito, un mammone, que él decía, todos los hombres buenos son calzonazos. Es decir,
están en manos de su madre primero, después de su mujer, de su novia, etc. Él tenía esta visión, que ha dicho muy bien Andrea Gutiérrez, de que la mujer puede perfectamente manejar al hombre y llevarlo por donde quiera. Y también me dijo algo que demuestra también la cultura extrema de Berlanga. Me dijo, mira, el Verdugo es la banalidad del mal en versión ibérica. Es a dónde se puede llegar, es decir, cómo un señor, por no decir que no, por no saber decir que no a su novia, a su suegro, a las circunstancias, acaba convirtiéndose en verdugo y matando a un hombre en Palma de Mallorca en pleno concurso de belleza internacional. Oye, Juanvi, estás hablando, has comentado a través de Bienvenido Mr. Marshall, esa España interior, que efectivamente parte de su familia proviene de esa zona, de esa Valencia interior, pero él fue un niño de la capital, fue un niño de Valencia. Además Valencia, en los años en los que él fue creciendo, fue una Valencia que reunió a grandes intelectuales y que sufrió, yo creo, una revolución cultural de alguna manera. Él hablaba, Berlanga hablaba de que, y leo literalmente la frase que él decía, existe una biología casi marina en la gente que hemos nacido y crecido al lado del Mediterráneo que proporciona un gusto por el barroquismo o la pirotecnia, un sentido lúdico de la vida. Yo leyendo esto me imagino la lonja de Valencia, entrando, saliendo, moviéndose la gente, el caos, el maravilloso caos que luego traslada a las películas. ¿Tú de verdad crees, te sientes identificado como valenciano? ¿Encuentras ahí una identidad? Sí, mira, yo soy de otra Valencia, que es la Valencia de sus abuelos, que es la Valencia del interior, la Valencia rural, la Valencia castellana, no hablamos valenciano, somos campesinos, de familia con un clima más austero. Todo ese barroquismo, toda esa exuberancia, incluso más italiana, es de la costa, es de la Valencia donde él nace, de la Valencia fallera, barroca, exuberante, festiva, charlatana, y que yo conocí en un segundo momento cuando pasé a vivir en Valencia. Sí que la reconozco, sin duda. Él es extremadamente valenciano y se le ve en todas las películas. Es decir, todo este amor por la bulla, el bullicio, la algarabía, es muy español y especialmente mediterráneo. Sí. Oye, volviendo a la literatura, me consta que a Berlanga le gustó mucho precisamente La latitud de los caballos, que es el título que creo le enviaste. Sí. Y creo que tuviste conversaciones. A mí solamente me habló en alguna ocasión de que, bueno, le gustaba Lorca, le gustaba Neruda, le gustaba Machado, le gustaba Rilke, pero poco más. Tú con él tuviste conversaciones un poco más profundas en ese sentido y supongo que también hablasteis mucho o incluso que le comentaste esa traducción que estabas haciendo de la poesía dialectal de Sabatini, lo que estabas haciendo, habías hecho con Tonino Guerra, que son 2 libros, si los podemos ver ahí en la pantalla, ya publicados felizmente. Y también me alegra mucho lo que ha comentado Giorgio sobre Ennio Flaiano y sobre los aforismos de Ennio Flaiano, porque tú tienes precisamente un libro traducido de los aforismos de Ennio Flaiano pendiente de ser publicado. Cuéntanos un poco todo esto. Bueno, sí, a él le gustó mucho mi libro, hablamos de poesía. Te informo de que sabía elegías de Duino de memoria de Rilke, es decir, no solamente conocía poemas de Machado, conocía poemas de Lorca, era un lector de poesía secreto, porque de alguna manera él había dejado la poesía, o como mucha gente, como Sabatini, como Flaiano, como tantos autores, como Tonino Guerra, como tantos autores en el cine italiano. El cine italiano se caracteriza por un contenido de poesía extraordinario, tanto el neorrealismo como la comedia italiana. Y en el caso español yo creo que es Berlanga y Azcona los que llevan esa vena al cine. Yo le comenté que estaba traduciendo a Tonino Guerra y estaba traduciendo a Cesare Sabatini y claro, su interés, él a Guerra no lo había conocido, pero sí que conocía algunas de las películas. Él, por ejemplo, adoraba a Marcor. Él me dijo que a Marcor le parecía una película extraordinaria. Me habló también de las películas de los hermanos Taviani. Y Berlanga, curiosamente, aunque no lo parezca, profesaba una gran admiración por Michelangelo Antonioni. Están en extremos, digamos, en extremos estéticos, pero quizá
la soledad y el silencio que Antonioni, la soledad humana que Antonioni retrata a través del silencio y del vacío, Berlanga la retrata a través de la algarabía, el bullicio y la presencia extrema de masas humanas, pero que lo único que hacen es subrayar la soledad de todos. Es decir, yo creo, se ha dicho que Berlanga retrata muy bien a los españoles. Yo creo que en lo que mejor lo retrata es que en las películas de Berlanga todos hablan y nadie escucha. Es decir, ese es el gran retrato más crítico sobre el español. Allí todo es un ¿qué hay de lo mío? Yo voy a lo mío, cada loco con su tema, todo el mundo pisando a todo el mundo, desoyendo a todo el mundo, intentando cumplir sus sueños que luego fatalmente no se cumple ninguno, precisamente por esa soledad, ¿no? Por esa falta de unión. Claro. Y entonces él me contó, hablamos mucho de Zavattini, él lo quería mucho a Zavattini, lo consideraba un maestro. Bueno, para él descubrir, me hablaba de Umberto de Miracolo a Milano. Me contaba que Zavattini tenía una obsesión con volar. Esto no lo sabía. Decía que cuando viajaron por España y estaban pensando hacer los guiones y tal, que él a menudo decía, sí, pero estos personajes los ponemos aquí, los hacemos, los filmamos en contrapicado y que al fondo pase un avión volando. Entonces, él, no sé, él recordaba a Zavattini obsesionado con los aviones. Y luego tuvo una amistad también con Ennio Flaiano y una correspondencia en el tiempo. Él fue tan amable y tan generoso que como sabía, yo quería que él escribiera el prólogo de la edición de las poesías de Zavattini que yo estaba traduciendo. Y Berlanga me dijo, yo estoy muy cansado, porque cuando llegaron a Roma, Ana, tú te acuerdas, su hijo ya había muerto, Jorge había muerto, y tanto María Jesús. Carlos era. Perdón, Carlos. Es cierto, Carlos, y estaban tristes los dos, ¿no? María Jesús estaba muy triste y él también. Y entonces se sentía cansado. Él llegó a decirme, mira, yo te hablo de Zavattini, con todo lo que tú leas, yo te mando las cartas. Si con todo lo que tú lees, tú haces un prólogo, yo si quieres me lo mandas y yo lo firmo. Ya el colmo de la pereza, porque él siempre dijo que era un gran perezoso y que por tal de no trabajar, que te hagan el trabajo. Pero fue maravilloso, me dijo maravillas de Flaiano, también conoció a Fellini, quizá más, y mostraba una gran admiración, cómo no, por Fellini, por De Sica, y digamos por todo esa estación que va del neorrealismo a la comedia italiana. Por Dino Risi también tenía una pasión, ¿no? En general por el cine italiano, ¿no? Sí, de hecho yo creo que aquel viaje, aquella última visita a Roma para ellos no fue fácil convencerlo, porque en realidad él iba a venir junto con Rafael Azcona, yo había invitado a los dos. Sí. Rafael Azcona adoraba Italia, amaba profundamente Roma, era una persona que muy tímida, muy consciente de que lo que hacía era un oficio, como podía ser el del carpintero o el del electricista, era extremadamente modesto, pero esta vez, puesto que era Roma, consideró la posibilidad de venir. Lamentablemente, en el último momento me dijo, es que con Berlanga está todo, no hace falta que vaya yo. Y se quedó en España, ¿no? Y yo creo que Luis García Berlanga y María Jesús vinieron precisamente por ese amor a esta ciudad, a este país, y creo que ese viaje, esos días fueron también terapéuticos, ¿no? Después de aquel... Yo recuerdo que él era muy generoso con Azcona y él nunca dejó de reconocer la deuda que tenía con el genio de Azcona, ¿no? Y él era bastante crítico, me acuerdo que hablamos de esto, con De Sica, que según él no había reconocido cómo se debía en público la deuda que su cinematografía tenía con Zavattini. Que De Sica, un poco a la furba napolitana, había intentado siempre decir que las películas habían nacido de una idea suya o que venía de así, cuando en realidad la labor de Zavattini fue siempre fundamental. Él era muy zavattiniano, muy... Sí, son dinámicas extrañas, porque luego, si no recuerdo mal, el asistente de Sica en Ladro de Biciclete fue
Sergio Leone, si no recuerdo mal. Y luego yo he escuchado luego a Sergio Leone decir que el neorrealismo no era cine, no era una realidad cinematográfica, era crónica. O sea, ahí entramos en unos terrenos que cada uno tenía su propia opinión, ¿no? Hablar es libre. Claro, claro, claro. Oye, yo a veces es cierto todo el tema de Valle Inclán, del teatro. De hecho, uno de los tíos si no recuerdo mal, por parte de madre, Luis Martín Alegre, bueno, era un dramaturgo. Y creo que rodó el primer corto en valenciano. No recuerdo ahora el título de aquel corto. Quiero decir que es verdad que el teatro estaba muy presente en Berlanga, y también el cine mudo, que era algo que amaba profundamente. Pero esa parte del humor negro, esta cosa que le hizo ser uno de los mejores caricaturistas del siglo XX, si se me permite la expresión, creo que vienen de la sátira. Y ahí hay algunas revistas muy importantes y muy relacionadas con el cine, como fueron La Codorniz en el caso español, y como fue Marco Aurelio en Roma y El Bertoldo en Milán. Creo que de ahí nace también, hay que reconocer la labor que hicieron esas revistas, porque yo creo que hicieron un humor muy inteligente y que ofrecieron una nueva manera de mirar, de la que de alguna manera el cine se hizo eco. Y muchos de los guionistas salieron de ahí, y muchos dibujantes, por ejemplo, italianos, trabajaban en La Codorniz y viceversa, y por ahí también hubo mucho trasvase. ¿Qué opinas? Sí, efectivamente, también Sabatini viene de esas revistas y esas crónicas de humor y del mundo del cómic, del TVO. Yo creo que sí, que hay una... Él lo que lamentaba un poco es saber que hubieran tenido que importar el neorrealismo italiano a España. Él soñaba con que el neorrealismo hubiese brotado, que hubiese habido un neorrealismo español, que para mí es Bienvenido Mr. Marshall. Porque él decía que en el cine español, en los años 30, en el anterior a la guerra, ya había una tradición de comedia, Morena Clara, Imperio Argentina, de comedia musical también, que hubiera podido dar unos frutos enormes si no hubiera sido porque después de la guerra o eras falangista y franquista o eras de la resistencia comunista, pero en ambos casos excesivamente serios, excesivamente rigurosos con sus propios principios y poco lúdicos. Y Berlanga era fundamentalmente un niño que le gustaba jugar, que le gustaba burlarse y le gustaba reírse, porque de alguna manera también le robaron la infancia y la juventud, con esta historia de la condena a muerte de su padre, la necesidad de meterse en la División Azul, irse a la campaña de Rusia. No fue una broma. Él no quería fue una broma, y el padre estuvo escondido en Tánger, por cierto, 3 años, que fue el tiempo los italianos lo saben bien, los que hicieron la campaña de Rusia, ¿no? Fueron decenas de miles de chavales que murieron de frío, de hambre, que fueron mandados así a los bandos, y que bueno, hay un libro maravilloso, por cierto, en dialecto romano, que se llama Li Romani in Russia, de Andrea Marcelli, que es un poema épico en dialecto romano, que es maravilloso, que habla de aquel horror. Y él lo vivió. Y después de eso él no quiso afiliarse a nada y quiso ser, como él decía, un anarquista liberal. A mí lo que me ha gustado mucho es cómo lo ha definido Javier Río, un anarquista berlanguista. Me parece que es una clase en sí misma, y creo que es exactamente un traje a medida. Sí, porque él siempre defendía la libertad individual, y toda su filmografía es el drama del individuo que quiere ser libre y no lo consigue, que quiere hacer algo. Pero fíjate que escuchándote ahora, lo mismo que ocurre a sus personajes, de alguna manera le ocurre a él, porque él se queda solo. En ese sentido es un incomprendido, ya lo ha comentado también Giorgio, por parte de la izquierda, por parte de la derecha, esa exigencia del compromiso colectivo y el no respeto a un compromiso con uno mismo, ¿no? Que probablemente debería ser el más importante de todos. Él lo decía muy bien, decía, aquí estamos en una época en que no hacen más que pasar autobuses llenos que te invitan a subir. Que es, únete a nosotros, somos estos, somos los comunistas, somos los maoístas, somos los otros. Dice, no te dejan caminar solo por la acera. Esa idea de... Oye, Juanmi, luego tú lo visitaste en Madrid.
¿Visitaste Sí. a Berlanga en Madrid? Sí, luego el tercer encuentro... En su entorno, en su madriguera, por decirlo, en su soledad, Sí. en su casa. Es que yo le Cuéntanos. caí muy bien a su mujer. No sé por qué, me vio como un hijo. En aquellos días de Roma, es más, hasta fue... Un día se escapó y volvió, me había comprado una corbata que la guardo ahí, no me la he puesto nunca. La tengo ahí tal como me la regaló. Y luego yo le caí muy bien también a su mujer y me invitaron, como no, entre valencianos, a una paella a su casa de Somosaguas. Y hicimos una paella pequeña, éramos 4, y luego estuve hablando mucho rato con él allí en casa y tuve el privilegio de ser invitado por él a su estudio, a su guardilla de arriba. Aquí, no te digo lo que aquello era. Yo no he visto jamás una colección erótica de esas dimensiones. Es decir, todas las paredes eran librerías, pero de libros eróticos. Él tenía todo, o sea, literatura erótica húngara medieval, tenía libros rusos, tenía en varias lenguas, ilustrados y no ilustrados, revistas, con una especialidad de habilidad por el bondage, muñecas hinchables, teléfonos con forma de tacón de aguja, tacones de aguja varios, esposas, látigos, de todo, pero no había en él una sombra de perversión. Todo eso era como el juego de un niño. O sea, él estaba allí como si estuviera rodeado de soldaditos de plomo, de soldados del oeste, de caballitos y tal, y con una sonrisita decía, mira, mira esto, y yo me quedé, y dije, bueno, pero esto, y no sé qué han hecho con ello, no sé, aquello es un museo erótico de primera línea. Tú sabes que él dirigió la colección La Sonrisa Vertical, que fue muy importante en España porque era la primera vez que se publicaba una colección de literatura erótica en España, recogiendo a todos los clásicos de todas las épocas, ¿no? La colección rosa de La Sonrisa Vertical la dirigía él. Sí, luego hubo unos premios además importantes que dieron a conocer a algunos escritores en esa dimensión erótica, ¿no? Como creo que Mendicuti tuvo el premio, incluso Almudena Grandes me suena que también fue. Almudena Grandes lo ganó con Las Edades de Lulú, eso es. Exacto. Y luego esta expresión de la sonrisa vertical para definir el sexo femenino, luego lo usa Carlo Verdone en su personaje Coatto en distintas ocasiones. Ah, quel sorriso verticale, tal, puledra, tal, esas cosas de Verdone, ¿no? Oye, Juanvi, no sé si hay alguna pregunta del público porque ya lo debemos tener cansado, pero quería hacerte una última pregunta. Si tú tuvieses que describir al hombre que había detrás del personaje, porque sí que había un personaje llamado Luis García Berlanga y luego ese hombre solo, ¿no? Ese creador. Y creador, lo digo subrayado, porque una de las cosas que recuerdo que me decía que, bueno, con Azcona se llevaba muy bien, pero que a lo que le gustaba era empezar a crear y no saber a dónde llegaba. Es algo terrible para un guionista, porque un guionista tiene que saber hacia dónde van las cosas para poder hacer el guión, ¿no? Pero él fantaseaba, esta cosa propia de los creadores. ¿Tú cómo definirías ese hombre que se ocultaba tras el personaje, tras el artista, que a veces incluso presumía de ser perezoso, indolente, cuando en realidad no lo era? ¿Cómo lo describirías tú? Yo vi en Berlanga, y creo que comunicamos a través de él, un niño extraordinario, un niño que mantenía intacto el asombro ante el mundo, pero también la melancolía de que no le hubiesen dejado jugar, que hubiese tenido siempre que enfrentarse a manipulaciones, a censuras, a un franquismo feroz, a las críticas de los amigos comunistas, a los ortodoxos de todo tipo, cuando él era uno que quería jugar y que quería llevar el juego hasta sus últimas consecuencias, tanto en el erotismo como en su literatura, como en su cine. Yo veo esa inocencia, esa capacidad de asombro y de asombrarnos a los que vemos su cine. Me preguntan por aquí, por el chat, hemos hablado, ya sabéis que se ha hablado siempre en la historia del cine español de las 3 Bs, Bardén, Berlanga y un tercero que no hemos nombrado y que todos conocéis, que es Buñuel.
¿qué opinión nos merece? Yo lo que puedo contar es que Buñuel y Berlanga no casaron muy bien y que en alguna, creo recordar que en Tamaño Natural, Berlanga salió, perdón, Buñuel salió del cine, esto me lo contó él, diciéndole, Luis, has hecho una guarrada, diciéndole estas palabras porque, bueno, Buñuel era una persona muy pudorosa, ¿no? Muy austera, muy pudorosa y que iba más sobre lo que comentaba Giorgio, ¿no? Sobre la metáfora, surrealismo, etc. En fin, ¿qué opinión nos merece esa posible relación Berlanga-Buñuel? ¿Quién se atreve? No sé, Andrea, habla tú, que sabes más. Sí, yo la verdad es que curiosamente hace poco, bueno, yo estoy coordinando un catálogo de películas de Berlanga para que viajen por el mundo, en el que está el Instituto Cervantes, pero también Filmoteca Española, Acción Cultural Española. Bueno, parece que la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Hemos hecho un cuaderno que va a acompañar a estas películas con textos de directores, pues desde Chus Gutiérrez hasta Fernando Trueba, Borja Coveaga. Bueno, cada uno habla de cada una de las películas. Y curiosamente, a raíz del texto que escribió Fernando Trueba, él me dijo que él tenía la teoría de que Berlanga no era más conocido fuera y no era más celebrado fuera por culpa de Buñuel. Un poco venía a decir que en el fondo Buñuel siempre había sentido que Berlanga se parecía mucho a él, ¿no? Que venía un poco pisándole los talones y que en algún sentido pues eso le había hecho favorecer más a Carlos Saura que a Berlanga y que por eso pues no se le había conocido más fuera. Yo no sé hasta qué punto eso es así, pero sí que puede tener un punto de verdad también por lo que decía Ana, que la relación entre ellos dos, y Berlanga lo cuenta en sus memorias, nunca fue buena, ¿no? Buñuel nunca tuvo mucho interés en relacionarse con Berlanga ni en promocionarlo. Bueno, imagino que la pirotecnia berlanguiana junto con la austeridad aragonesa ahí chocaron. No lo sé. Bueno, ¿Qué opináis vosotros, Giorgio y Juanvi? Bueno, un segundo. Yo quiero decir solo que creo que la política y las opciones ideológicas marcaron mucho y envenenaron mucho las visiones, las relaciones en los años del franquismo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que un Luis Rosales fue siempre acusado de haber participado en la muerte de Federico García Lorca porque su familia era falangista, cuando en realidad fue la única persona que intentó salvarlo. Creo que en el caso de Berlanga, su adhesión juvenil por un momento a la falange, aunque yo creo que aquello fue entre una veleidad de juventud y un deseo de converso, de expiar la culpa republicana de su padre y tal, yo creo que eso marcó mucho la visión que se tuvo en el extranjero y que tuvo Buñuel también de él, ¿no? Desde el exilio, no lo sé, creo. Giorgio, tu visión ahora es más interesante que la nuestra, que pertenecemos al contexto. Desde tu visión, da italiano, come vedi? Io credo che chiunque abbia passato il periodo della guerra civile, che è stata una guerra civile in Italia come in Spagna, non può oggi tracciare dei confini netti come è stato necessario che accadesse allora. Noi abbiamo grandissime figure di personaggi che stimiamo come i grandi della cultura antifascista di oggi, che a 16 anni, a 18 anni facevano parte della Repubblica Sociale, che è come il falangismo spagnolo. Credo anche che la cosa fantastica che ci ha restituito il cinema spagnolo è stato appunto questa capacità di raccontare anche questo strazio, questa lacerazione attraverso delle metafore potenti che tengono insieme davvero, per esempio, il cinema di Berlanga come il cinema di Buñuel. Gli italiani sono stati meno capaci di guardare il loro passato, perché se cercavano di guardarlo, cercavano la chiave realista. In fondo la chiave della cultura spagnola è stata sempre una chiave più metaforica, più indiretta e quindi più forte.
Se posso dire, io ho l'impressione, guardando i nostri paesi, che la Spagna abbia fatto i conti con il suo passato meglio di come ha saputo farlo l'Italia. Sicuramente uno spagnolo pensa diverso, Giorgio. Lo so. Bueno, creo que si no hay más preguntas por parte del público, les hemos dejado una bibliografía por si quieren bueno, pues consultar algo más, desde una lectura un poquito más ligera e ilustrada, como es la de Luis Alegre, hasta Siempre Mr. Berlanga. La biografía que acaba de publicar Miguel Ángel Villena, Berlanga, Vida y Cine de un creador irreverente, que presentaremos en el Instituto Cervantes de Bruselas el próximo 16 de junio. También el que ha comentado precisamente Andrea, el libro de Manuel Hidalgo y de Juan Hernández Les, Conversaciones con un austrohúngaro, que fueron unas conversaciones que llevaron directamente con el director y que son muy estimulantes. Es un libro de absoluta referencia. Y próximamente, si no está ya en las librerías, Furia Española, que ha coordinado Castro de Paz y Santos Zunzunegui. Os dejo la palabra para que, si os ha quedado algo en el tintero y queréis añadir, es el momento. Empezamos por el último que ha llegado, Juanvi. Bueno, nada, muchísimas gracias al Instituto de Roma y a ti por moderar, y a Giorgio y a Andrea por participar. Y bueno, nada más. Yo recuerdo pues la frase obsesiva de Berlanga, que todo hombre es un calzonazos. Es decir, todo hombre, él lo decía, dice, todo hombre, aunque te quiera demostrar lo contrario, es un calzonazo. Y cuando decía un calzonazo no era solo ante la mujer, que sí, sino ante la sociedad, ante el mundo. Es decir, y yo creo que esa era su filosofía. Es decir, el individuo que acaba cediendo y dejándose llevar como alguien que está a merced del viento de su época y de la ideología que corre y de tal. Creo que esa es un poco la melancolía de sus comedias. Giorgio? La melanconia della commedia è una sintesi bellissima. Grazie. Pochi riescono a dire una cosa così precisa e perfetta, ma sto pensando che, vedete, ne avete parlato tanto, l'erotismo di Berlanga è una delle chiavi più esplosive, rivoluzionarie, straordinarie di un uomo appassionato in un'altra maniera. Noi avevamo un uomo simile a Berlanga in Italia, che era Federico Zeri, che era uno storico dell'arte. La stessa passione per tutte le collezioni erotiche del mondo. E vuol dire, paradossalmente, in paesi molto cattolici, molto legati a una certa tradizione, a una certa immagine come sono la Spagna e l'Italia, saper essere davvero rivoluzionari. Passa anche per questo. Andrea. Bueno, esto que ya empieza a ser un poco manido, pero es que es absolutamente cierto, ¿no? ¿Cuánto echamos en falta Berlanga con las cosas que han sucedido en España en los últimos años? Qué maravillas hubiese dirigido, ¿no? Y con escrito, ¿no? Con la distribución de las vacunas, seguro. Cierto, necesitamos rápidamente un Berlanga, ¿eh? Que Dios nos mande un Berlanga. Los jueves milagro, un Berlanga. Bueno, yo quiero daros las gracias, querido Juanvi, por reencontrarnos, querido amigo. Nos conocimos también nosotros dos en Roma y luego nos hemos seguido la pista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Andrea, muchas gracias también a ti desde Madrid por haber aceptado nuestra invitación y habernos iluminado con tu sabiduria. Giorgio, è stato un vero proprio piacere conoscerti, spero di farlo in diretta, insomma, in person. Anch'io, ma diciamo grazie ai nostri traduttori, perché senza infatti, no, ho finito. Quiero también efectivamente dar las gracias a la persona que está detrás traduciendo, que no es sencillo. Arianna, muchas gracias por estar ahí, como siempre un trabajo impecable. Gracias también a Gianfranco Zeffirelli, que está al otro lado de la pantalla desde el Instituto Cervantes de Roma, y a Nuria Blanco desde el Instituto Cervantes de Bruselas, que nos han ayudado con todo el tema técnico. Un cariñosísimo saludo a todos mis compañeros del Instituto Cervantes de Roma, donde pasé unos años estupendos, y sobre todo muchas gracias a los que nos estáis escuchando, porque esto es para vosotros, y sin vosotros no tendría sentido. Ci vediamo a Roma e prendiamo un bel Borghese, alla Casa del Cinema. Giorgio. Volentieri, alla Casa del Cinema. In cima a Via Veneto. Grazie.
Muchas gracias. A la próxima. A la próxima. Gracias. Chao. Chao.